Hola hermanos, muy buenas noches, soy Verónica Aguilar. Les doy la bienvenida a esta tercera cápsula de Jóvenes en Cristo del cómo vivir una vida cristiana. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se llama el alma y el espíritu. ¿Existe un alma? ¿Existe un espíritu? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Hay vida después de la muerte o simplemente es la vida terrenal y punto finito? Esta y otras preguntas vamos a desvelarlas bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo y bajo Dios Todopoderoso, que es la única fuente de verdad. Entonces, vamos a empezar. Y es que nosotros, como humanidad, a través de la historia siempre hemos buscado encontrar la respuesta verídica, exacta, de todas estas preguntas que nos hacemos de forma existencial y que es algo innato del ser humano, porque el ser humano siempre tiene pues esa parte ya por default de una necesidad de algo espiritual, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el ser humano bajo sus propias normas y bajo su propio entendimiento y bajo su propia opinión y bajo sus propios caminos ha buscado respuestas a todas esas incógnitas. Cuando nosotros como cristianos entendemos, porque Dios nos da luz, nos alumbra a nuestros pies y nos permite entender que lo que Dios dice aquí en su palabra es la única verdad y la única fuente de sabiduría eterna. Esto quiere decir que la palabra de Dios nos va a transmitir la verdadera sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría de Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos recurrir a los animales del circo y no recurrir al dueño del circo. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces nos dejamos enredar por muchas filosofías, por vanas filosofías, precisamente de gente estudiada, de filósofos, de escritores, de políticos, yo que sé, hay tantos caminos en el mundo por el cual ir y tomar nuestras propias opiniones y nuestras propias convicciones. Y es precisamente este tema el que quiero hablar el día de hoy, ya que el ser humano a través de la ciencia, ha querido responder estas preguntas, como por ejemplo la medicina, el escudriñar el ADN, la anatomía, la neurología, y bueno, no acabaríamos, ¿no? De todas las ciencias que el ser humano puede investigar y crear bajo su propio entendimiento. Y bueno, vemos cómo a veces el ser humano juega a ser Dios y en lugar de someternos a Dios, queremos ser como Él, y este pensamiento es totalmente luciferino. Recordemos que Satanás fue expulsado de la morada de Dios precisamente por traicionar a Dios y querer ser como Dios, por saltarse la autoridad de Dios y estar haciendo complot contra Dios. Y los seres humanos, cuando estamos lejos de Dios, es precisamente lo que hacemos, ir contra Dios. Recordemos que incluso hay versículos en la palabra donde dice que o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Y si somos amigos del mundo, nos declaramos enemigos de Dios automáticamente. Entonces, un ejemplo, estuve viendo con mi hermana hace una semana una serie de Netflix que la verdad está buena, para analizarla sobre todo, se llama Biohackers, y ahí se ve toda la vanidad que tienen estos científicos que hacen modificaciones genéticas, incluso se saltan todo tipo de ética y moral para estas investigaciones, crean virus, precisamente lo que estamos viviendo ahora, con el bicho que anda en este tiempo, es parte de una alteración de los virus y de modificaciones hechas por el hombre para que este tipo de virus sean mucho más mortales, que más resistentes, mezclan incluso partículas de otros virus para que se haga incluso más fuerte, o sea, cosas que solamente un psicópata
que realmente todas las personas que no estamos con Dios somos psicópatas y no estamos con Dios. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque somos, la naturaleza caída del hombre es seguir una tendencia hacia el egoísmo, hacia el beneficio propio, que parte también del egoísmo, y eso nos hace ser seres sin empatía, y eso es un psicópata al final de cuentas. Pero bueno, para no irnos tanto en otros rollos, vamos a retomar el cómo Dios nos puede desvelar, cómo estamos conformados los seres humanos. Y bueno, en la Biblia, Dios nos dice que nuestro tabernáculo, que es algo sagrado, nuestro tabernáculo es nuestro cuerpo, este cuerpo tangible que tenemos, nuestra carcasa, con la cual podemos experimentar en este mundo físico todas estas vivencias que tenemos. En este tabernáculo habita un alma y un espíritu, y vamos a ver cómo desde la creación Dios nos explica cómo fue todo este proceso. Y bueno, en Génesis, en el capítulo 1, Dios nos enseña todo el bosquejo de su creación, el cómo creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en él, cómo creó el tiempo, la materia, el espacio e incluso al hombre. Y luego vemos en el capítulo 2 que toda esta parte del capítulo 1 la detalla mucho más a fondo. Y también nos explica en el capítulo 2 cómo fue creado el hombre. Y vemos en Génesis 2, en el 2:7, dice: entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Nos está diciendo precisamente que, venimos del polvo y en polvo nos convertiremos. Nos creó a partir del mismo polvo de la tierra. Hay una investigación científica, esto está probado científicamente también por la ciencia humana, que la Tierra tiene más de 15 elementos, como el hierro, potasio, magnesio, etc. Y justamente estos más de 15 elementos son los que tiene nuestro cuerpo humano en nuestra composición. Es increíble, ¿no? Entonces, cómo Dios nos desvela que nos crea a partir de la tierra, del polvo de la tierra, y justamente son los mismos componentes que tiene nuestro cuerpo humano y la tierra. O sea, es totalmente verídico. Y luego dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El exterior de nuestro cuerpo está formado de carbono. Es lo que les repito, que es, o sea, la ciencia nos corrobora que más de los 15 elementos químicos que tiene la Tierra son los mismos elementos químicos que tiene nuestro cuerpo humano. Y esto está comprobado científicamente. Y vemos que el tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, es el contenedor y la casa, la habitación del alma y del espíritu. Y bueno, en la Biblia es importante recurrir al hebreo. En muchas de nuestras pláticas lo hemos visto, pero si ustedes es la primera plática que ven de nosotros, es importante ir a la raíz etimológica, a la raíz del hebreo, porque al final de cuentas el hebreo y el arameo fueron el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, y a veces cuando en las traducciones de conceptos en un idioma a otro se pierde un poco del trasfondo, de la esencia que quería decir en su idioma original Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que en hebreo ese aliento de vida le llaman el Nishmat Hayim, Nishmat Hayim, que es el plural. Esta es una palabra que engloba un plural. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios sopla alientos de vida, y esos alientos de vida viene siendo en conjunción el alma y el espíritu. Es decir, que soy un espíritu, o sea, todos y cada uno de nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así, es curioso, pero es tal como nos lo explica Dios.
es importante saber estas cosas porque vamos a comprender por qué existe un cielo y por qué existe un infierno y el por qué Dios siempre en su palabra nos explica todo el sistema de recompensas y de castigos que vamos a recibir en vida y en la vida venidera en el caso de seguir o no seguir en su camino, en el camino estrecho, en el camino angosto, pues porque no cualquiera lo sigue y es muy difícil de no salirnos del camino, pero todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y vemos que grandes filósofos creían que existía la inmortalidad, pero en su mismo análisis no terminaban de comprender en plenitud pues todos los detalles, ¿no? Del cómo el ser humano podría ser inmortal. Y vemos también que los hindúes creen en la transmigración. La transmigración es de que cuando uno muere, en su creencia, que es totalmente antibíblica, pero vamos a explicar un poquito de ese tema. En su creencia, cuando ellos mueren, cuando un hindú muere, su alma, su alma se pasa a algún otro ser viviente, ya sea un animal u otra persona, que sale de aquí todo este tema de la reencarnación. Pero bueno, sabemos que esto no es verdad, y no es verdad no porque yo lo diga, sino porque nos lo dice Dios, y dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe encarnación, no existe la transmigración, como nos comportamos ahora en vida, no hay más oportunidades. De hecho, toda esta influencia del hinduismo, de los yogis, de que según el alma y el espíritu es inmortal y que va saltando de una persona o de un animal a otro, es satánico, porque al final de cuentas te están diciendo como ser humano que tienes más oportunidades que esta vida. Y lo que nos dice Dios, y esto es bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, es que, ojo, no hay más oportunidades. Lo que hagamos en esta vida y de la manera en la que nosotros decidamos vivir y del lado en el que nosotros queramos declararnos, del lado de la luz o del lado de la oscuridad, va a ser aquí en la tierra donde uno en vida va a decidir estas cosas y no va a haber más oportunidades. Así que yo les invito que si alguno de ustedes tiene alguna influencia de estas filosofías y de todas estas influencias de la New Age que ahora se han mezclado con tanto sincretismo en varias, no quisiera decir religiones, pero varios como caminos espirituales en los cuales uno puede seguir. Ojo, porque Dios nos dice ahora en vida que tengamos cuidado, que es nuestra oportunidad en esta vida terrenal, que nosotros nos declaremos de parte de la luz, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces sí podamos tener una aspiración a tener un alma inmortal y poder estar algún día, pronto o tarde, no lo sabemos, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ante la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces vemos que el ser humano se ha enredado en tantas filosofías como por ejemplo que hay un limbo, que hay un purgatorio, lo que habíamos hablado de la transmigración, de filosofías y falsas doctrinas que aparentemente nos dicen todos los caminos llegan a Roma, todas las religiones llevan a Dios, y la verdad es que no es así porque una persona puede ser sumamente dogmática, sumamente sectaria, es la palabra correcta, pero no puede ser que no esté en comunión con Dios. Porque, como bien dicen, el hábito no hace al monje.
Entonces, por fuera podemos ser como muy santos, muy seguidores, pero ¿quién es el único que conoce lo que hay en nuestro corazón? Pues Dios Todopoderoso, y a Dios no le podemos engañar. Y bueno, vamos a corroborar todo esto que venimos platicando del alma y del espíritu con dos acontecimientos que le sucedieron a dos seres humanos diferentes, personajes bíblicos. Uno es Benjamín y otro es Isaac. Y en Génesis 35:18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí en este versículo está hablando del alma. El alma en hebreo se le llama nepesh. Esa es la palabra en hebreo para alma. Nepesh. ¿Ok? Y así se le trata en todo el Antiguo Testamento. Nepesh, al alma. Y también hay otro versículo en Génesis 35:29 que dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió. Para el espíritu, la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento en el hebreo es el ruaj. El ruaj es el espíritu, el aliento de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale estos alientos de vida que nos dio Dios, es cuando el ser humano muere. Entonces, viene algo muy interesante que está en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vienen cosas clave, porque dice que el espíritu estaba mezclado con el alma antes de recibir a Cristo. Es decir, que todos nosotros, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestra alma estaba mezclada con el espíritu. El ser humano no puede discernir entre el bien y el mal, o va a pensar que obra bien a pesar de que esté obrando mal, y va a mezclar lo bueno con lo malo, porque no va a tener un entendimiento pleno de la voluntad de Dios antes de recibir a Cristo, porque aquí nos está dando la clave, que el alma estaba fusionada con el espíritu. Entonces, un humano no regenerado, que no haya nacido de nuevo, recordemos que para recibir a nuestro Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas con mentes que debemos estar renovando constantemente en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Un humano no regenerado a lo malo va a llamar bueno y a lo bueno malo. ¿Y qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Muchas veces, por ejemplo, esto con lo del aborto, yo creo que si me escuchan algunas chicas que sean pro aborto me cuelgan, pero lo siento, yo tengo que defender la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que el aborto es bueno cuando realmente es malo, porque nosotros no estamos decidiendo solamente de nuestro cuerpo, estamos matando a un ser vivo, estamos siendo incluso irrespetuosos, porque estamos tomando nuestra voluntad por encima de la de otro ser vivo. Entonces, claro, cuando no estamos regenerados, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo según nuestro entendimiento limitado como ser humano y nuestra propia opinión. Al final de cuentas, hoy en día, y más con todo esto de la tecnología, todo mundo quiere tener su opinión y se le tiene que respetar su opinión. Y quiero que sepan que ahorita todo lo que estoy hablando es basado en la palabra de Dios, y yo lo creo. Entonces, sin ofender a nadie, perdón. ¿Qué pasa? Han salido tantas filosofías, mismamente si recurrimos un poco a la historia del mundo, cuando se escribe El Capital y el Manifiesto Comunista en 1884 de Carlos Marx y Engels, que salen todos estos personajes como Lenin, que también con la revolución bolchevique en 1917, para que terminara el zarismo de Rusia,
estos serán comunistas. El comunismo hoy en día existe y es lo que va a dominar en el mundo y lo que está entrando a nivel mundial. Va por fases, pero está entrando a nivel mundial. Entonces, a los comunistas hay que tenerles miedo. Precisamente el bicho del coronavirus ha salido de un gobierno comunista que está en China, que tiene limitadísima su población, que no pueden leer lo que ellos quieran. Está vetada una Biblia en un país comunista, matan a los cristianos. Mismamente lo de Chernóbil, el accidente que afectó a nivel mundial, porque esa afectación de radioactividad terminó afectando a nivel mundial. Fue un error de un gobierno comunista porque tienen personas incompetentes para los puestos que deberían de ocupar. Entonces, ¿qué pasa con estos gobiernos comunistas? Al final de cuentas son luciferinos. Yo he leído libros donde dan testimonio excomunistas, exmiembros de partidos comunistas, donde ellos dicen que hasta el mismo partido se purga a sí mismo. Son tan malos que hasta entre ellos se andan matando. O sea, eso no es de Dios. ¿Quién quiere vivir así ante tanta traición? Eso es del diablo. Y sobre todo con todas las ideologías que traen. Por ejemplo, ¿por qué saco a Carlos Marx, a Engels, a Lenin, estos personajes, grandes personajes comunistas? No porque sean grandes de verdad, sino pues marcaron la historia, ¿no? Aunque sea de forma negativa, pero la marcaron. Entonces, ellos decían que no existían que no existen las leyes morales, que todo lo que hace el ser humano es a través de su conveniencia, y le tiraban mucho a la burguesía, ¿no? Que todo era un materialismo, o sea, que realmente todo es materialismo, y que después de la muerte ellos decían que no había nada más. O sea, que lo que vivieras aquí, échale ganas, vívelo a tope, porque después de esto no hay más. Y este pensamiento es totalmente demoníaco, porque claro que hay más. Lo que quiere nuestro enemigo, que es Satanás, es que nosotros creamos que no va a haber nada más después de la muerte, porque entonces, o sea, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el fin? ¿De qué te merece la pena intentar y luchar día a día por tener una vida digna, edificante, bajo normas morales, en este caso guiados bajo la palabra de Dios, si ya no va a haber nada más? Eso es el engaño del diablo. Pero quiero que sepan que sí hay una vida venidera, que todos podemos gozar de la presencia de Dios, pero obviamente hay que seguir a Cristo, porque ese es el camino. Entonces, retomando este tema del comunismo, es parte de una ignorancia absoluta, y por eso la humanidad ha caído, sigue cayendo y seguirá cayendo en errores garrafales como los que han venido sucediendo incluso hoy en día. Entonces, esta parte es un mensaje del Evangelio clave, el de Hebreos 4:12. Lo vuelvo a repetir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque entran a lo más profundo del ser humano, y solo la palabra de Dios es capaz de dividir el alma y el espíritu. En el momento que se divide el alma y el espíritu es cuando se nos cae el velo, y entonces en ese momento sí podemos empezar a tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro cuerpo, en nuestro tabernáculo, y Él es el que nos da esa comunión con Dios, ese entendimiento,
esa conexión que incluso nos va a redarguir, nos va a hacer sentir mal cuando estemos obrando mal, cuando estemos diciendo cosas que no van conforme a Dios, cuando estemos haciéndole daño a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace seres empáticos, nos hace seres que estén interesados por sus hermanos, por su prójimo, cosa que hoy en día falta demasiado, porque hoy en día hay demasiado egoísmo en el mundo. Y bueno, dice, nacido de nuevo el espíritu humano ahora tiene capacidad de comunicarse con Dios y ya no depende del alma. Claro, cuando estaban fusionados, nuestro entendimiento estaba limitado porque queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Y dice, antes de ser cristianos no podíamos entender las cosas espirituales. Por eso hablamos de que alguien erudito, alguien sumamente inteligente en el mundo puede leerse la Biblia de principio a fin, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y no la va a terminar de entender. Para él va a ser un libro más. ¿Por qué? Porque este libro está sellado y tenemos que ser seres espirituales para poder entender las cosas espirituales. Y bien nos dijo nuestro Señor Jesucristo, no entiendes las cosas espirituales porque no eres espíritu. ¿Por qué? Porque nacemos de la carne. Cuando recibimos a Cristo nos convertimos en seres espirituales y es cuando podemos tener así entendimiento de las cosas espirituales. Antes no. El intelecto humano no puede penetrar a la dimensión espiritual ni en la mente de Dios, es lo que estamos comentando. La mente de Dios que la tiene el Espíritu Santo, claro, porque fíjense que tuvo que pasar. El Espíritu Santo tuvo que bajar aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos tener la mente de Cristo. ¿Y qué pasa? Hay muchos versículos, ahorita no tengo alguno a la mano, se los voy a investigar, se los voy a poner aquí en los comentarios, el cómo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él es el que nos da ese entendimiento. Tuvo que bajar aquí al mundo para morar en nuestro tabernáculo y de esa manera poder comprender la mente de Dios, porque el Espíritu de Dios contiene la mente de Dios. Entonces, en 1 Corintios 2:10 dice, en adelante, del 2:10 en adelante, para que entrara a nosotros, dividiera el alma del espíritu y una vez separado, tener conexión con Dios a través de la Biblia. Nuestra mente es renovada porque todos venimos programados con la sabiduría del mundo. Claro, nosotros traemos el chip de la programación desde que nacemos por nuestros padres, nuestros familiares, la escuela, el mundo, las noticias, los programas. El hecho de nosotros reconocer a Jesucristo es asumir un reseteo totalmente a nivel mental. ¿Por qué? Porque es desaprender todo lo aprendido. ¿Qué pasa cuando hay gente que viene de hogares católicos, que viene de hogares mormones, que viene de hogares de hindús, que viene de hogares de ateos, que viene de hogares, yo qué sé, de tantas influencias que hay en el mundo? Incluso hasta satánicos, hay familias de satánicos. ¿Qué pasa? Es desaprender, quitarnos toda esa programación que traemos metida para poder, al soltar eso, podemos introducir lo nuevo, introducir lo bueno, que es lo que viene de parte de Dios. Y claro, aquí puse otra nota que dice, nuestra mente es renovada porque todos venimos programados con sabiduría del mundo, como la de Marx, de Lenin, la cienciología, el pluralismo, el hedonismo. Y claro, necesitamos nacer de nuevo para poder renovar nuestras mentes. No hay otra forma. El nacer de nuevo parte del recibir a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de arrepentirnos. Y también hay en la palabra versículos donde dice que donde está una persona que diga que Jesucristo es su Señor, ahí está el Espíritu, porque es el único que puede dar discernimiento de que Jesús es el Señor. Y el que lo niega
quiere decir que ahí no está el Espíritu. Entonces, podemos llegar a pensar, bueno, ok, yo ya recibí a Cristo y de qué forma puedo yo estar renovando constantemente mi mente. Y la respuesta es a través de las Escrituras. Nosotros como seres humanos somos muy flojos, queremos todo peladito y a la boca. Nuestra generación, a pocos, muy pocos, les gusta leer. Entonces, claro, es una lucha diaria. A veces las ocupaciones del día nos absorben y no le damos prioridad a lo que debe de tener prioridad, que es la palabra de Dios, y lo demás viene por añadidura. Nos cuesta y es una lucha diaria, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo porque estamos en el camino y hay una guerra espiritual muy fuerte que nos mueve, nos derrota, nos mueve el tapete y es muy fácil salirnos del redil, es muy fácil salirnos de ese camino estrecho. Por eso Dios nos dice, Dios es verbo y por eso Dios nos pide que tengamos comunión con Él. ¿Y cómo tener comunión con Él y cómo es que nos va a hablar el Señor? Él aquí dejó su legado y es solamente de esta forma en la que podemos redarguir al Espíritu y es la forma en la que Dios utiliza para hablarnos, porque cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y muchas veces no es que memorices todo el contenido, porque a veces es imposible, pero el mismo Espíritu te va mandando versículos y te va recordando, acuérdate que tal. Es increíble la forma del cómo al convivir con el verbo, que es la palabra de Dios, nos va mandando esa información para enderezarnos, para disciplinarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para consolarnos, porque claro, esta vida está llena de tribulación y de preocupaciones y de afanes, pero solamente en Dios podemos vencer todas esas afecciones del mundo. Y bueno, dice en Romanos 12:2, es muy bueno ese versículo, porque dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí nos está dando otra clave. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que puede decir, Dios es malo, Dios no es bueno, Dios ¿por qué permite? Dios? A ver, desde que existe la voluntad del hombre y mientras exista la voluntad del hombre, que es el libre albedrío y el que todo se nos es permitido, porque Dios no quiere robots, desde ese momento y en este momento, por eso pasan las cosas que pasan en el mundo, porque Dios no se puede meter en la voluntad de los hombres. Ahora, aquí nos está diciendo, y hay que creerle a Dios, porque Dios no es traicionero, Dios es fiel y Dios permanece, Dios es pasado, presente y futuro. Él no cambia, es inmutable y es perfecto. Y Él nos está diciendo que la voluntad de Él hacia nosotros siempre es buena, siempre es aceptable y siempre es perfecta. Entonces, no es la forma con la que nos quieren envenenar muchas ideologías del mundo de que Dios es malo porque tal, de que Dios es tal porque tal. A ver, Dios lo que quiere es que enderecemos nuestro camino, que le reconozcamos como nuestro Señor, que nos humillemos ante Él, que reconozcamos que no podemos vivir sin Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, Él es la vid, Él es ese tronco de árbol fuerte, firme, que todo lo que sale de Él, las ramas que salen de la fuente, somos nosotros como cristianos y tenemos que, la única manera de subsistir es pegarnos a la fuente. Por eso Dios tiene esa parábola de la vid. Nosotros somos las ramas y Dios y Jesucristo es la vid. La vid, la fuente de vida. De hecho, en Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos está haciendo otra referencia de la composición del ser humano. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y claro, a ver, el ser humano, al rechazar la voluntad de Dios, al ser rebeldes,
y manifestarnos en contra de Dios, porque eso fue lo que pasó en la caída de Adán y Eva. A partir de ahí nacemos con una naturaleza caída. Es como si viniéramos como si naciéramos cojos, ¿no? Porque no tenemos al Espíritu Santo. Tenemos un espíritu, pero no al Espíritu Santo. Y claro, nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo, le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y el Espíritu viene a morar en nosotros. Por eso las personas que no son creyentes, que no son cristianos, no comprenden las cosas de Dios. Y aquí viene otro versículo, dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por supuesto, porque el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo, que contiene el entendimiento de la mente de Dios, porque es el Dios mismo, y Dios Todopoderoso nos da ese regalo de que pueda morar en nosotros al recibirle y declararnos ya no querer ser rebeldes contra Él, que fue lo que cometió Adán y Eva en el pecado original. Y bueno, las cosas espirituales al final de cuentas no se pueden investigar a través de la ciencia humana. Por más brillante que sea una mente y que tenga todos los premios Nobel, al final de cuentas va a ser una mente totalmente ignorante para penetrar la mente de Dios. Y al final de los caminos de Dios no son nuestros caminos, y el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Por eso es importante recurrir a la palabra, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad nos va a llevar a caminos de perdición y a las tinieblas. Precisamente por eso Dios nos da luz en su palabra, para que sepamos el camino correcto, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta. Al final de cuentas, en toda la Biblia, Dios nos relata pues la situación patética que tiene el hombre a partir de la caída del Edén, de Adán y Eva, lo que estábamos comentando. Y fíjense que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién le conocerá? Y aquí, a ver, lo que le pasó a Adán y a Eva fue por seguir su propio camino, por no obedecer lo que Dios le había mandado. Cuando en la Biblia se hable de corazón, está hablando de nuestra mente. Y vuelvo a repetir, dice, engañoso es el corazón, es decir, engañosa es nuestra mente. Y si nos vamos a la palabra hebrea de lo que es engañoso, viene de la palabra akov con B, que significa torcido y desviado. Entonces, vamos allá. Torcido y desviado, es nuestra mente. Es como la interpretación, ya yendo a la raíz del hebreo, de este versículo. Torcida y desviada es nuestra mente. Más que todas las cosas, imagínense, es lo más torcido y desviado, la mente del ser humano. Y perversa, dice, y perversa, ¿quién le conocerá? Y claro, ¿por qué les digo que cuando hablamos de corazón es la mente? Porque corazón viene de la palabra hebrea lev, L-E-V, que significa mente. Entonces, de ahí sale de que nuestra mente, y lo repito porque es muy importante, y yo también estoy aprendiendo de la palabra de Dios, y este versículo yo no lo había analizado de esta forma. Torcido y desviado es nuestra mente, torcida y desviada es nuestra mente más que todas las cosas. Y perversa, ¿quién la conocerá? Hace esa pregunta el Espíritu Santo. ¿Quién conocerá esa mente perversa y retorcida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Y bueno, recordemos que el Espíritu es ruach en hebreo. La mente es nefesh.
al final de cuentas es el alma. La mente es el alma. Entonces, nacimos con pensamientos, emociones e intelecto corrompido, al final de cuentas. Nacimos sin una brújula. Cada persona sigue su propio camino, que si la dianética, que si el comunismo, que si la cienciología, que si las filosofías, que si la economía, que si los placeres del mundo. Y al final el ser humano siempre está buscando la piedra filosofal, ¿no? El remedio, la panacea, para que arregle el problema que tiene el ser humano, ¿no? Existencial. Y si nos fijamos, todos los filósofos, todos los escritores han querido tener esa panacea, ¿no? De arreglar el problema humano existencial, y aportan tesis para explicar el comportamiento anormal y el comportamiento autodestructivo y condenable del ser humano. Por ejemplo, estuvimos hablando de Marx. Es la lucha entre clases, ¿no? Él quería con eso arreglar ese problema, esa actitud autodestructiva que tiene el ser humano por la naturaleza caída que tiene. No lo logró con su lucha de clases. Sigmund Freud es otro que estudió la psique y sí estudió las partes de la psique, pero le faltó la parte más importante, que es la del espíritu, ¿no? Y aparte, Freud dijo que en la mente se encuentra el problema del ser humano. Y al final de cuentas ninguno ha acertado, porque la mente no es el problema del ser humano. El problema del ser humano es la separación con Dios, la rebeldía contra Dios, el no querer reconocer a su Hijo como su Señor. Y el que no recibe al Hijo no recibe al Padre. De ahí parte todo el problema existencial del ser humano, porque somos tan depresivos, autodestructivos, egoístas, malvados, perversos, torcidos, y todo lo malo que puede ser el ser humano. Y luego nos preguntamos, ¿por qué está así el mundo? ¿Por qué Dios permite las cosas? Bueno, pues porque nosotros somos los torcidos, no es Dios. Y es algo que tenemos que entender como seres humanos y sobre todo como creyentes en Cristo. Entender que somos nosotros el problema, no es Dios. Entonces, hablábamos de que ninguna de estas personas han acertado, ¿no? Y al final de cuentas solo Dios puede explicarnos realmente, pues, cómo puede funcionar el ser humano por dentro, qué contiene y cómo puede acercarse a la luz y alejarse de las tinieblas, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos de esta manera entender el mecanismo, la forma en la que trabaja el ser humano, en la que falla el ser humano por esta separación con Dios, y así de esta forma podemos ajustar nuestras tuercas y componernos de cierta forma, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues yo no quiero ya ser parte de esa naturaleza caída, no quiero estar lejos de Dios, porque yo quiero esa voluntad pura, perfecta, que tiene Dios para nuestras vidas, porque al final Dios es agua de vida, es sabiduría. Todo lo que sea de Dios es bueno. Entonces, si nos queremos acercar a Él, la única forma en la que nos podemos arreglar nuestras mentes torcidas, nuestras almas torcidas, es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que vino a expiar nuestros pecados, y Él venció a las tinieblas, Él venció a Satanás, y Él nos da esa promesa, que Él ha vencido ya, que confiemos en Él, porque nosotros podemos salir vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Y recordar lo del corazón, que el corazón es engañoso. Muchas veces estamos bajo tribulación y nos atacan esos pensamientos negativos, nos estamos autocriticando, nos estamos hundiendo más en ese vacío, y entender que eso no es de Dios, entender que esos sentimientos, esos pensamientos no son de Dios,
y lo único que va a ser hundirnos más, y al final de cuentas no podemos confiar en esos pensamientos que tenemos, porque Dios nos lo está diciendo, porque la mente es engañosa y perversa. Entonces no confiar en eso que estamos sintiendo, que son emociones al final de cuentas negativas. Y recordemos que en la mente es donde entra el pecado. ¿Por qué? Porque es el pensamiento, pero al final se refleja en el cuerpo, porque es el que ejecuta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque de acuerdo a los pensamientos que tengamos es la ejecución que vamos a hacer con el cuerpo. Una persona que está muy enamorada de alguien se ciega y hace cosas que pues a veces no le convienen, ¿no? Una persona que está muy enojada también está ciega y no puede tomar buenas decisiones tampoco, hace cosas de las cuales se puede arrepentir después. El mismo odio puede cegarnos y puede hacernos cometer actos irracionales. Por eso el Espíritu dice, ¿quién lo conocerá? A esa mente torcida, ¿no? ¿Y quién es el que conocerá ese corazón, esa mente retorcida y perversa? El psicólogo, el pediatra, el médico, el filósofo, el escritor, el político, el neurólogo, y pues realmente ninguno de ellos. El único que lo puede conocer es nuestro Señor Jesucristo, y uno puede tener quizá un esposo y vivir 60 años con esa persona y no la llegas a conocer. El único, en su totalidad obviamente, el único que puede llegar a conocer toda esa profundidad en la mente del ser humano es Dios, porque nosotros no nos podemos esconder de Dios. Y hay un versículo en Jeremías 17:10 que dice, yo Jehová, de hecho este versículo es la contestación de Jeremías 17:9, de quién lo conocerá. Y contesta aquí el Espíritu Santo, dice, Dios mismo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, o sea, que prueba nuestras mentes, para dar a cada uno según nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Claro, todas esas tinieblas, marañas mentales, telarañas que tenemos en nuestra propia mente, el único que es capaz de comprenderlo es Dios Todopoderoso, y Él nos va a probar. Y precisamente Dios nos prueba no porque Él no sepa lo que hay en nosotros, sino para ponernos un espejo a nosotros mismos y decirnos, tú que decías hacer esto, tú que decías pensar en esto, mírate el cómo estás actuando, para que nos reflejemos a nosotros mismos y entendamos en qué nivel de madurez espiritual estamos. Precisamente es por eso el que Dios pruebe los corazones, no porque Él no sepa lo que hay en nosotros, sino para que nosotros veamos el nivel de avance o desavance que tenemos en el camino de Dios. Y fíjense que Salomón, el rey Salomón en toda su gloria dijo, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón no hay investigación. Así como es de infinito el universo, así como es de extenso el universo y la profundidad que tiene el centro de la tierra, el ser humano ha llegado a muchos lugares, pero no ha llegado al centro de la tierra y no ha llegado a conocer en su plenitud al universo. Entonces, pongámonos en contexto de lo que está diciendo el rey Salomón. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón, lo está comparando con ella. No hay investigación. Y claro, el rey Salomón lo dijo hace 3000 años. Lo compara con la profundidad del ser humano, lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y bien hay un dicho que dice, caras vemos y corazones no sabemos, solamente Dios lo sabe. Y bueno, hermanos, al final de cuentas, ¿por qué quise hablar de este tema? Porque si entendemos cómo funciona la mente, es decir, el corazón,
y el Espíritu, el Ruaj y el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, podemos servirle a Dios. HaKodesh es santo. Entonces vemos que la palabra de Dios divide el alma del Espíritu, y ahí es cuando el Espíritu resucita en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros somos capaces de ir a la luz y de salir de las tinieblas. Y al final de cuentas es cuando nosotros nos alejamos de nuestras propias convicciones, de nuestras propias ideas, de nuestra propia programación, que al final de cuentas por esas programaciones nadie ha podido concluir una verdad absoluta, ¿no? Y Jesús nos dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y a nivel personal, yo estuve recorriendo muchísimas filosofías, sectas y demás, porque siempre fui muy curiosa. Y cuando yo llego a la Biblia es cuando me doy cuenta que efectivamente es la verdad, el camino y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y nadie, ni un filósofo, ni un político, nadie se ha podido decir en toda la existencia del mundo que es el camino, el único camino, que es la verdad absoluta, no el relativismo que nos enseña el mundo, sino la verdad absoluta y la vida. ¿Por qué? Porque las tinieblas y el pecado nos lleva a la muerte física y muerte espiritual, y muerte eterna, porque al final de cuentas, si nosotros nos quedamos en ese pecado y no aceptamos a Jesús, vamos a ser lanzados al lago de fuego y ya no vamos a existir más. Pero en la búsqueda de esa inmortalidad, que fue lo que hablamos desde el principio, es posible solamente recibiendo el Espíritu de Dios, reconociendo al Hijo de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al final de cuentas, el reconocer a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, y acercarnos a Dios, nos da un propósito en nuestra vida, nos da un sentido, un significado. Y es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, que entendiendo cómo funciona la mente, qué es el alma, qué es el espíritu, podemos llegar a comprender la voluntad de Dios y el por qué tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo para limpiar y ser renovados en nuestras mentes. Porque en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y al final de cuentas aquí Dios nos está diciendo que no permitamos que el mundo nos moldee nuestra forma de pensar, y que renovemos toda esa información que tenemos en nuestra mente, que la sustituyamos por la palabra de Dios. Recordad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre, siempre. Y al final de cuentas recordar que entre más contacto tengamos con la palabra de Dios, que es el verbo, que Dios es verbo y Dios es espíritu, vamos a renovar nuestras mentes y podemos acercarnos a esa voluntad perfecta de Dios Todopoderoso, y ya no vamos a quedarnos atrapados en ese viejo hombre antes de reconocer a nuestro Señor, cuando éramos inmorales, corruptos, usábamos a la gente, éramos egoístas, o nos santificábamos en la iglesia los domingos nada más, y creyendo que eso nos hacía puros y santos, ¿no? A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, que no nos conformemos con lo que ya tenemos en la mente, que al final de cuentas son puras porquerías, la programación que nos da el mundo. Pero si nos acercamos a Dios, podemos tener la garantía de que va a renovar nuestra mente, y el camino que podamos seguir siempre va a ser para bien, y para poder ser dignos de esa vida eterna que nos da Él en Cristo Jesús. Les agradezco muchísimo el tiempo de que me hayan escuchado. Les mando un beso, un abrazo a todos. Les pido
de favor que si a alguno de ustedes les llega este mensaje a su corazón y se quedaron hasta este momento a escuchar este tema, Dios les está llamando, Dios les está diciendo que les ama, que son importantes para Él. Dios quiere que seamos salvos todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y les invito a que, si quieren recibir a Cristo, hagan su oración de fe, que está en Romanos 10:9. Es muy sencillo, hermanos, nada más hay que decir que Jesús es nuestro Señor, reconocerle como nuestro Señor, y que creemos en nuestro corazón, que hoy aprendimos que nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Ánimo, chicos, son tiempos difíciles para todos, estemos o no estemos en Cristo, porque bien dijo en Eclesiastés el rey Salomón, que la misma suerte le sucederá a todos, buenos y malos. Entonces, les deseo que puedan tener un acercamiento genuino a Cristo. Yo les doy testimonio que a pesar de las tribulaciones nos puede dar paz, nos puede dar seguridad, y que es una lucha constante y la única forma es estar leyendo. Y buenas tardes, les amo en Cristo, por supuesto, y un abrazo a todos. Buen día.